fue la ciudad más poderosa de su tiempo, centro de un imperio sin precedentes, gobernado por un hombre que se hacía llamar Rey de las cuatro regiones del mundo. Ágade, la orgullosa capital del imperio acadio, parecía invencible, pero no lo era. Hoy su historia sobrevive apenas como un eco entre ruinas, textos fragmentarios y una leyenda de destrucción provocada por el enojo de los dioses. Esta es la historia de la caída de Ágade y de cómo el sueño de Sargón de Acadia se convirtió en cenizas. Ágade, quizás para muchos, es una ciudad, una población que nunca la habrán escuchado en su vida. Otros quizás, tal vez por esas casualidades. Pero Ágade fue una ciudad bastante importante del mundo de la antigüedad, del mundo temprano de la antigüedad, ¿no? Y que está muy relacionada con la leyenda. Algunos no la conocían antes porque no se había descubierto, luego surgieron evidencias y se conoció de esta magnífica ciudad. Siempre habíamos escuchado hablar de Babilonia, por ejemplo, ¿no? Hemos escuchado de Uruk, de Ur, ciudades también sumamente antiguas que las hemos descubierto, las hemos visto aquí en nuestro programa, en un soplo de historia. Y bueno, seguramente las personas que nos acompañan ya desde hace algunos años conocerán también que aquí las hemos tratado. Pero Ágade es una de la que no se ha hablado demasiado y que hoy precisamente tenemos un espacio para precisamente charlar sobre esta gran ciudad. Ágade, también conocida como Akkad, fue fundada hacia el 2334 antes de nuestra era. Miren el tiempo por Sargón, un personaje casi mítico que pasó de ser un copero, un simple copero real, a convertirse en el primer gran conquistador de la historia. Tenemos un programa dedicado únicamente a la trayectoria de Sargón. Yo, Sargón, poderoso rey, rey de Akkad, subyugué las tierras desde el Bajo Tigris hasta el mar Mediterráneo, decía en una inscripción. Sargón no solo construyó un imperio, construyó una capital imperial desde cero, Ágade. Esta ciudad no ha sido hallada por los arqueólogos, pero las fuentes la describen como una metrópolis rica, poderosa y también organizada, y yo creo que es cuestión de tiempo para que se pueda conocer un poco más de esta ciudad. ¿Y cuáles eran las características que tenía según las fuentes sumerias y también acadias? Era un centro político y militar del poderoso imperio acadio, núcleo administrativo con red de escribas y también de archivos. Era además una sede de templos dedicados a dioses como Ishtar o Inanna. También tenía o se caracterizaba por tener depósitos de botín, tributo y riquezas de todas las tierras que conquistaban. Y también era un puerto fluvial sobre el río Éufrates que la conectaba con el comercio exterior. Era la joya del imperio, pero como todo imperio su cima fue también el preludio de su caída. Sargón impuso una administración centralizada, suplantó a los reyes locales y puso en su lugar a gobernadores leales. Fue también el primero en organizar un ejército permanente. Pero el verdadero golpe maestro fue la ideología del poder divino. Sargón no gobernaba por derecho humano, sino como escogido de los dioses. Esto estableció un modelo imperial que siglos después seguirían Asiria, Babilonia y también la propia Persia. Tras su muerte, lo sucedieron sus hijos y también nietos, Rimush y Manishtushu, y sobre todo Naram Sin, el famoso Naram Sin, su nieto, quien llevaría al imperio a su apogeo, pero también a su ruina. Este rey tuvo estas características en las que él trabajó y gestionó, administró mucho el legado de sus ancestros, pero también vio como la decadencia, la guerra, las invasiones, la ambición dejaron prácticamente en las cenizas a este poderoso reino. Naram Sin se autoproclamó dios de Akkad, un rey que se hacía representar con cuernos de divinidad, construyó templos en su nombre y dominó vastos territorios hasta Anatolia y también Elam.
Pero fue también durante su reinado que, según las fuentes, los dioses comenzaron a retirar su favor. Lamento por la destrucción de Ágade. Un texto sumerio posterior dice que Naram-Sin ofendió al dios Enlil, regente supremo, al saquear el templo de Nippur. Enlil, el señor, se enfureció y maldijo a Ágade, dice el poema. Desde ese momento, plagas, hambrunas y enemigos surgieron por todas partes. El imperio, hasta entonces estable, comenzó a tambalearse. Historias curiosas, ¿no? Porque muchas de estas se van asemejando, como ya estarán pensando ustedes, se asemejan un poco a ciertos pasajes bíblicos. Esto es una constante cuando nos ponemos a revisar todas las culturas antiguas y que salen del Neolítico en Sumeria, ¿no? En Mesopotamia, en Mesopotamia. La rebelión se encendió en ciudades sumerias como Uruk, Lagash y también Ur. Las regiones sometidas aprovecharon la debilidad del centro, pero el golpe final vino del norte. Los gutis, un pueblo de las montañas del Sagros, considerados bárbaros por los acadios, descendieron con violencia y saquearon la gran ciudad. No dejaron piedra sobre tierra. En textos posteriores se les culpa por la destrucción. Los gutis, gente ignorante, de lengua incomprensible, aniquilaron la ciudad. Pero los historiadores actuales creen que la caída no fue solo militar, sino que fue un colapso sistémico. Crisis climática, se dice que se empezaron a dar sequías extremas. Si ustedes ven la locación actual o probable de Ágade y de este sector en general de Mesopotamia, vamos a encontrar que es bastante seco y árido. Se dice que miles de años atrás esto más bien era un vergel, era una tierra sumamente fértil, pero esto cambió, ¿no? Y claro, con este cambio climático también se presentó el colapso de varias civilizaciones. Esto también provocó a su vez la escasez de alimentos. También la sobreextensión imperial. Estamos hablando de un mundo antiguo, con herramientas rudimentarias, con control escaso. Al extenderse y hacerse más grande, normalmente estos mundos o estas civilizaciones colapsaban sobre sí mismas, es decir, se hacían tan grandes, el fruto de su éxito también sembraba la semilla de su posterior disolución, porque al hacerse más grande, más extenso, con más población, con mayores fronteras que controlar, su propia incapacidad para hacerlo hacía de que estas naciones poderosas colapsen, así de simple, ¿no? Y esto pasó. Además, esto también provocó un descontento generalizado en su población y también la posible pérdida de la legitimidad religiosa tras el sacrilegio de Naram-Sin. Ágade fue abandonada, su ubicación exacta se ha perdido, pero no sabemos si es para siempre. Seguramente la encontrarán. Su imperio se desmoronó y los gutis gobernaron Mesopotamia, pero lo hicieron por poco tiempo. Aunque Ágade cayó, su modelo imperial dejó una huella profunda. Sargón fue recordado como el gran fundador del orden. Su nombre aparece en crónicas asirias, babilónicas y hasta en leyendas tardías como un héroe civilizador. Las ideas de centralización, administración burocrática, ejército profesional y propaganda religiosa, todo comenzó con Ágade. Esto sí hay que decirlo, ¿no? Este legado del rey Sargón, de lo que pasó con Ágade, pues es realmente importante. Y su caída sirvió como advertencia para todos los imperios posteriores. Ninguna ciudad, por poderosa que parezca, está a salvo si se olvida de sus raíces o de sus propios dioses, ¿no? Y de que, claro, las naciones más poderosas también tienen una fecha de expiración, ¿no? Nada es eterno también en esta vida y eso hay que decirlo, es una verdad que la historia nos demuestra siempre. En fin, la historia de Ágade no es sólo de una ciudad perdida, es la historia del primer gran imperio de la humanidad y de cómo el orgullo, la ambición y la desmesura pueden destruir hasta lo más grandioso. Esto fue un Soplo de Historia Podcast. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y también comparte este contenido. Finalmente, ¿crees que Sargón merecía un mejor final? ¿O fue la arrogancia de su dinastía la que selló su destino? Nos escuchamos en el próximo episodio.